Buenas tardes. Buenas tardes a todos los que vais entrando. Vamos a ver si se conecta Luis y empezamos esta nueva edición de los Inspira Directos después de todo el verano. Hola Jorge, qué ilusión que estés por aquí. Vamos a ver. Hola, compañera panameña. Bueno, ya va llegando gente por aquí. A ver si está Luis. Aquí. Creo que enseguida estará con nosotros. Hombre, Luis, Muy buenas, buenas tardes. muy buenas, Carlos, ¿qué tal? Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, recién vuelto de vacaciones. Bueno, pues eso está fantástico. Yo vacaciones muy largas no he tenido, pero también vuelvo de 3 días de desconexión por la montaña, que siempre vienen bien. Pues está muy, muy bien. Bueno, bien todo, ¿no? Muy bien, todo bien. Lo que ya sabías un poco, pues en proceso, solucionándose y poco a poco, despacito y con buena letra. Bueno, pues poco a poco. Estamos en una época complicada en todos los Mm, sentidos. Muy com- Seguramente una época para recordar. Esto, Sí, 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 sí. dentro, podremos contar mucho de cómo fue nuestro 2020. A lo mejor no nos acordamos del 2018, pero del 2020 nos vamos a acordar perfectamente casi todos. Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Bueno, el tiempo dirá. Mm, Bueno, veo que la conexión va bien, yo te Sí, escucho súper bien, tú me escuchas bien, yo te escucho bien. muy bien, Muy pues ya bien. va llegando gente por aquí y bueno, pues vamos a comenzar, Luis. Cuando tú quieras, Carlos. Lo primero, darte las gracias por aceptar esta invitación, por aceptar venir a uno de los Inspira Directos. Me hace mucha ilusión tenerte por aquí y hablar del tema que vamos a hablar, porque es un tema que a mí me parece muy interesante y muy importante para nuestra profesión. O sea, si ahora yo te digo que a mí no me parece interesante, acabamos el directo aquí, ¿no? ¿Te imaginas? ¿Te imaginas que me A dices, pues mí. podríamos haber venido a hablar de otra cosa? Podríamos hablar de otra cosa, efectivamente, de cosas que la gente no habla, de ejercicio y esas cosas. No, me encanta. El Exacto. tema, mil gracias por darme la oportunidad de hablar del tema que ya sabes que me apasiona, que me gusta y, como digo yo, tengo mucho que aprender y a lo mejor algo que compartir. Así que vamos a ver. Pues, pues de eso se trata, de intentar sacarte un poquito algunas ideas y algunas reflexiones, porque yo sé que llevas Mm, tiempo trabajando el tema de la ujú. comunicación, que te interesa un montón y de hecho, bueno, pues te has metido a estudiar otras cosas, estás ahora Ujú. estudiando psicología, o sea que Ahí estoy, con los eh, exámenes además ahora, con los exámenes ahora en septiembre. en septiembre. Entonces, bueno, pues vamos a ver si Mm, aprovechamos este mm. ratito. Para los que estáis conectados o los que veréis el directo luego en diferido, porque luego mucha gente lo ve en diferido, bueno, pues bienvenidos. Muchas gracias por estar por aquí otra vez en los Inspira Directos. Los hemos retomado después de todo el verano. La verdad que fue una experiencia muy entretenida cuando comenzamos a hacerlo. Eran charlas pues, amenas en las que aprendemos y compartimos entre compañeros y tenemos ganas de seguir. Y como os decía, pues hoy venimos con un tema muy interesante que es la comunicación en fisioterapia y para eso pues hemos invitado a Luis Torija, es un fisioterapeuta, compañero nuestro, y que lleva años intentando profundizar en estos aspectos. Entonces, bueno, pues te voy a dejar que te presentes, Luis, un poquito, que nos cuentes un poco tu trayectoria profesional para la gente que Mm. igual te conoce menos y a partir de ahí empezamos. Cuéntanos un poco, Luis. Pues mil gracias, Carlos. Pues yo soy un fisioterapeuta del milenio pasado. Es así. Yo acabé la carrera en el milenio pasado, en el 99. Y bueno, pues llevo trabajando ininterrumpidamente en la fisioterapia pues desde entonces. Estuve mucho tiempo en Italia, estuve casi 12 años en Italia. Y tiene un poco que ver, a lo mejor, el estar en Italia con por qué yo empecé a interesarme por la comunicación. Yo llegué allí a Italia, me meten en una habitación con un paciente, yo pensé que sabía fisioterapia y de repente me di cuenta que cuando no hablas, tú puedes saber mucha fisioterapia, pero poco útil la fisioterapia que sabes.
Entonces, bueno, acabé aprendiendo italiano, pero se me quedó ahí el run de que había algo que no era como nos habían contado o como no nos habían contado. Ujú. Y entonces, luego por otros motivos profesionales, pues yo creo que un poco como todos, hay un momento en el que te entran ganas de bajarte casi del carro de la fisioterapia y yo empecé a explorar otras vías. Acabé encontrando una persona que me orientó bastante, me metió a estudiar psicología. Voy poco a poco, voy a mi ritmo, voy lentamente. Y al entrar a estudiar psicología, como que empecé a ver cosas, que efectivamente esa parte que quizás sí está en las carreras, hay una asignatura ahí suelta, pero que no sabemos muy bien qué hacer con ella, cosas que empecé a volver a querer a la fisioterapia, pues trayéndome cosas de otro lado, un poco. Ese es el Ujú. recorrido profesional. Ahora doy clases en una universidad, tengo una clínica mía con unos socios, como digo yo, para hacer las cosas como podemos, intentamos, vamos a ver cómo salimos de esta, cómo están muchos compañeros, pero bueno, ese es un poco el recorrido profesional que he hecho hasta ahora. Genial. Fíjate, interesante el tema de darte cuenta de lo importante de la comunicación cuando la comunicación falla, ¿no? O sea, Cuando dices, cero. ostras, no me sal. Yo también estuve en Francia, me fui a trabajar a Francia y es verdad que al principio dices, jo, tengo una barrera, no transmito todo lo que me gustaría transmitir, ¿no? Nada, Es no me interesante. no me entero, o Exacto. sea, no me entero lo que te está pasando y cuando me entero lo que te está pasando, sé que te podría ayudar más si te lo contase mejor y no lo consigo y al final, Te he perdido un momentito, Luis. No sé si tú me escuchas. No sé si los que estáis por aquí nos escucháis. O es un problema solo de mi conexión o es un problema de Luis. Ahora, directo un poco, ¿no? ya Ahora, está, ya te tengo. ahora, al final del directo que me decía que tenía ahí, que no estaba utilizando la aplicación, me decía. Ah, Pero vale. bueno, el caso es que efectivamente te das cuenta de que hay muchas cosas que sin un abordaje comunicativo correcto, sin poder entender bien y transmitir bien, pues la fisioterapia se me quedaba muy, muy coja. Pero vamos, cojísima. Efectivamente, efectivamente. Yo cuando comencé la carrera, y de ahí un poco el interés por el tema de la comunicación, bueno, pues empiezas yo también, bueno, yo soy un poquito más joven que tú, empecé en el 2000. Tú no eres del siglo Y pasado. no, pero soy de la diplomatura todavía. Yo también, Y yo absolutamente. recuerdo que, claro, cuando ves el tipo de trabajo que desarrollas con gente que Ujú. sufre, con gente que tiene problemas, gente que incluso pues, desarrolla una discapacidad, gente con la que te tienes que comunicar a diario y dices, ostras, y aquí nadie me va a enseñar algún tipo de herramienta para acercarme mejor a este tipo de problemas. Y yo me acuerdo que en tercero había una asignatura que se llamaba psicología. Y toda mi esperanza estaba dirigida a esa asignatura, pensando que me iban a explicar ese tipo de habilidades, ¿no? Porque muchas veces, además, es algo que decimos mucho entre los fisios, jo, parecemos psicólogos con los pacientes, ¿no? Tienes que escucharles, acompañarles mucho. Y claro, mi decepción cuando llegó la asignatura de psicología y nos empezaron a hablar de psicopatología, ¿no? De DSM. depresión, exacto, exacto, y cero habilidades comunicativas, cero habilidades de relación terapéutica, ¿no? Y bueno, pues es algo que siempre he echado en falta, que me parece algo fundamental y parece que se nos deja un poco de la mano allí a cada uno que se apañe con sus habilidades personales como tú puedas sacarte las castañas del fuego, ¿no? Entonces yo Eso la primera se aprende pregunta, con el tiempo. eso Se es aprende como con el tiempo. se aprende con el tiempo, ¿no? Jo, pero entonces la primera pregunta que te quería hacer era, ¿esto se puede aprender? ¿Se puede enseñar? Y se puede aprender, porque parece que es como, bueno, allá te las apañes. Y yo estoy convencido de que hay formas de mejorar este tipo de habilidades y de desarrollar ciertas herramientas. Hombre, yo aquí te voy a decir, fíjate, todos hemos ido al cine últimamente, bueno, últimamente poco, pero vemos películas y nos lo creemos. Es decir, yo sigo viendo el Club de los Poetas Muertos y me sigo emocionando cuando Robin Williams habla con los estudiantes. Y sé que es absolutamente falso, pero te llega, te comunica. Bueno, pues te comunica porque se han formado para comunicar. O sea, cualquier actor
No es nada más que un trabajo de comunicación. Las profesiones sanitarias se forman en comunicación, se forman en comunicación. Nosotros hemos llegado tarde, como muchas cosas, a las profesiones sanitarias, también porque tiene que ver con nuestro recorrido casi histórico, pero, por ejemplo, en medicina, antes en medicina, después en enfermería, sobre todo en la comunicación de malas noticias. Fue donde la comunicación entró un poco a formar parte de esas competencias transversales, pero con un sentido. Tú fíjate, tú dices, tú tenías la suerte, tú tuviste la suerte de tener psicología en tercero, yo la tuve en primero, tú entras en primero en la carrera, en la diplomatura, y te sueltan psicología, y tú dices, sí, está aquí que pinta. Con lo cual no le encuentras ni el sentido. Y fíjate que son unas asignaturas que cualquiera de nosotros, de cualquiera de los fisioterapeutas que nos esté escuchando o viendo y que se haya formado en España, ha tenido que cursar porque es una de las asignaturas troncales por la orden CIN. O sea, ciencias psicosociales, psicología, llámala como quieras, está ahí con 6 créditos dentro de cualquier grado de fisioterapia. Claro, darle contenido, sí. ¿Se puede formar? ¿Se puede enseñar? Sí. ¿Se puede aprender? Claro que se puede aprender. ¿El tiempo lo mejora? Pues a ver, yo aquí digo una cosa, ¿se puede aprender también a pinchar sin formarse? Sí, lo que pasa que a lo mejor lo que haces es repetir los mismos errores cada vez mejor. Pues eso Exacto. es decir, tú dices, no, tengo una experiencia de 15 años pinchando, pues llevas 15 años pinchando mal. No, pues yo comunico, pues enhorabuena, chaval, llevas 15 años comunicando mal con un paciente o 15 años comunicando muy bien, porque si no tenemos un feedback, una retroalimentación de alguien que nos diga cómo estamos haciendo las cosas, pues no sabemos si realmente simplemente la experiencia nos está haciendo crecer o estamos acumulando horas por acumularlas. Pero sí, se puede enseñar y se puede aprender, por suerte. Se puede. Se puede. Se puede. Se puede. Claro, la siguiente pregunta es si se puede aprender y se puede enseñar. ¿Por qué crees tú que tradicionalmente, bueno, ya has mencionado ahí, has dejado una idea de que llegamos un poquito tarde a muchas de las cosas, pero bueno, llevamos ya muchos años de bagaje. ¿Por qué crees que no le acabamos de dar la importancia que tiene o no se le acaba de dar el peso que tiene en la formación de grado, en la formación de posgrado, en el interés de la gente por aprender este tipo de herramientas? ¿Dónde crees que está ahí el fallo? ¿Cuánto dices que dura el directo? ¿Cuánto tiempo tengo para responderte? Podemos estar aquí el tiempo que quieras, Luis. Pues mira, no hay ninguna prisa. Creo que hay un problema y es que tenemos todavía un alma profesional prevalentemente técnica. Se nos llena mucho la boca y se nos llena el ego profesional con nuestras habilidades profesionales, pero cualquier organizador de cursos lo sabe. Todo aquello que tenga que ver con formación técnica va a triunfar. Todo aquello que tenga que ver con esas competencias transversales, aunque todo el mundo reconozcamos que es importante, que es fundamental, no lo vamos a hacer. Es como si yo ya lo tengo. En el fondo, yo de lo que sé o de lo que he estudiado y he leído un poco más es de la comunicación, todo el mundo te dice y todo el mundo sabe comunicar. Sí, todo el mundo sabe comunicar. Es como cuando se habla de razonamiento clínico y todo el mundo sabe razonar. Pues yo razono en casa y tomo decisiones. Sí, pero el razonamiento clínico no es exactamente la misma cosa que el razonamiento cotidiano. Pues comunicar con mis amigos o comunicar contigo, Carlos, cuando me estoy tomando algo, no es exactamente lo mismo que comunicar en un contexto clínico con unos objetivos. Pero nos cuesta hacer ese paso. ¿Cuál es el paso real? ¿Cuál es el paso? Si me vas a preguntar y si no ya te lo lanzo yo. ¿Cuál es el paso real? Conseguir que esto, que es una competencia transversal y básica, esté cada vez más representado en el grado. Es decir, Exacto. Lo que tiene que ser un grado, sobre todo un grado en el siglo XXI, en la época en la que la información, no sé, Internet, cuando yo estudié la carrera, no existía y si querías información te ibas a la biblioteca y si tenías suerte estaba el libro y de papers no hablemos. Es decir, yo creo que el primer paper de verdad, lo leí bastantes años después de acabar la carrera. Ahora el problema no es la información. Ahora todos nuestros compañeros, todos los estudiantes que tenemos en la carrera, en cualquier carrera, tienen un acceso exagerado a la información. Entonces creo que es cada vez más importante dotarle de esas capacidades, pues efectivamente, ser buenos en realizar un screening en fisioterapia, ser buenos en tener un buen razonamiento de fisioterapia,
ser buenos en saber mantener una adherencia a un plan de ejercicios, ser buenos en comunicación. Pues creo que hasta que no lo metamos en el grado, vamos a ir siempre un poquitín o cojos o dependiendo mucho de las habilidades básicas que tiene. Hay gente que comunica muy bien con los pacientes y hay gente que, bueno, pues que a base de leer mucho, de formarse en otras cosas, ha ido desarrollando técnicas y habilidades de comunicación, pero nos va a costar mucho por lo que te decía al principio, porque en el fondo somos una profesión muy técnica. Nacimos como técnicos, muchos de los que nos formaron a nosotros, a los fisios de nuestra generación, eran técnicos y nos dieron ese primer imprinting técnico y claro, esto te hacen falta algunas generaciones para conseguir cambiar una cultura profesional. Aquí estamos hablando de cambiar una cultura profesional. Sí, totalmente. Totalmente. Hombre, yo creo que ahora estamos en un momento, igual es también por la facilidad que tienen las redes sociales a nivel de difundir el conocimiento, en el que igual vemos un aumento en el interés por la gente en este tipo de temáticas. Yo ya lo palpo, lo veo un poco en el ambiente y a lo mejor va más rápido de lo que o no lo sé. Igual lo que se ve en las redes sociales luego no se traslada Las redes tienen esa pequeña mentira que nos cuentan, ¿no? Las redes al final vemos mucho lo que nosotros queremos ver, pero la fisioterapia está ahí fuera, que decía Colombo. La canción Triste Hill Street, ¿no? La fisioterapia, hay mucha más fisioterapia fuera de las redes sociales que en las redes sociales. ¿Qué son las redes sociales? Las redes sociales pueden ser un pequeño motor de cambio, pero también hay que darse cuenta de que esto, como muchas otras cosas, va lento y bueno, tenemos también que jugar con una cosa que no hemos hablado antes, ¿no? El paciente que llega y que va al fisio con unas expectativas de voy a entrar y me voy a tomar en la camilla y tú te das la vuelta para escribir el nombre de la historia y ya está tomado en la camilla y tú dices, Quillo, vente para acá que quiero hablar contigo. Sí. ¿Qué quieres hablar conmigo? Si a mí lo que me ves aquí, quiero que me des un masaje. No tenemos más que hablar. Esto es un poco casi conversación de discoteca. Chico conoce chica. No, a ver, vamos a conocernos. Entonces, jugamos también con esas expectativas que mucha gente... Yo formando, sobre todo, como yo digo, haciendo encuentros con fisioterapeutas que ya trabajan y es uno de los problemas que te comentan a menudo, ¿no? Es que a mí el paciente no me deja que yo hable con él. Es que les hemos educado para no hablar con ellos. Entonces, también cambiar eso también nos va a costar. O sea, tenemos ahí una doble vertiente. Necesitamos un cambio dentro de la profesión y un cambio en lo que comunicamos, nunca mejor dicho, o hacia afuera de qué se tienen que esperar cuando van a un fisioterapeuta. Entonces, ese va a ser otro cambio también largo, ¿eh? Sí, totalmente de acuerdo. Son cambios que llevan su recorrido. Mira, con lo que dice David Aso, dice que es difícil ser buenos en tantas cosas, ¿no? Que la excelencia clínica es un camino largo y es verdad que al final como clínico necesitas ser competente en la parte técnica porque eso es fundamental, pero también necesitas ser competente en esas competencias transversales. Y es verdad que, bueno, pues no son cosas que se adquieran en un año ni en dos. Pero por supuesto. Pero menos... ni una cosa ni la otra. Yo digo siempre, una cosa que me gusta remarcar es que ser buen comunicador no te exime de tener que ser muy buen técnico fisioterapeuta. Es decir, tienes que ser muy bueno con las técnicas. Si tú vas a hacer una movilización, una manipulación, una punción, tienes que saber dónde, cuándo, cómo, por qué. Si no comunicas bien, a lo mejor no vas a hacerla bien porque no la vas a hacer en el sitio correcto, porque no has hecho un buen diagnóstico, o no vas a conseguir una buena adherencia, o es decir, van de la mano, no puede ser o una cosa o la otra. Si eres muy buen comunicador y no tienes... ¿Se pueden decir tacos aquí? Esto yo soy muy de... Puedes decir tacos, damos libertad. Esto es una conversación distendida, Luis. Pues si no tienes ni puñetera idea de hacer una técnica, por muy bien que comuniques, lo que eres es un impostor, básicamente. Sí, exacto. Y entonces... No es, qué labia tiene este chaval o esta chica. Hay que poner esa capacidad comunicativa y esa capacidad de escucha, porque a veces que nos olvidamos que comunicar también consiste en escuchar, no solamente en hablar, y ponerla al servicio del objetivo del fisioterapeuta y del objetivo del paciente, que es lo que no hay que confundir churras con merinas. Exacto. Fíjate, has dicho una cosa súper interesante.
el tema para comunicar es súper importante saber escuchar, ¿no? Y lo de la escucha es algo que también se puede aprender a escuchar, ¿no? También se puede aprender a escuchar el relato del paciente. Hay mucha información en el relato del paciente y a veces pensamos que comunicar es soltarle ahí todo nuestro rollo, absorberle el cerebro, y dices, no, comunicar es establecer esa relación, que al final es una relación humana, ¿no? La que estás estableciendo. En muchos casos, la relación terapéutica, que Benedetti probablemente es uno de los autores que mejor la describe, ¿no? La relación terapéutica, el paciente ya llega con el máximo conocimiento posible sobre sí mismo. Es decir, nadie sabe mejor que el paciente lo que le pasa al paciente. Entonces, él sabe mucho de lo que le pasa, nosotros sabemos mucho de fisioterapia, y si juntamos esas dos cosas, perfecto. Si nosotros lo que queremos es demostrar al paciente lo mucho que sabemos de fisioterapia, luego sí que hablamos de pedagogía del dolor, ¿no? Pero yo digo siempre que comunicar no es soltarle a la gente todo el libro explicando el dolor, porque la gente lo que se va es con dolor de cabeza. O sea, se trae su dolor más el dolor de cabeza que le has mantenido, y dices, qué pesado el fisio este que me ha taladrado aquí la oreja. Entonces, lo primero es escuchar. El paciente necesita ser escuchado. Hay un estudio que habla muy bien de que en la atención primaria, no hay estudios en fisioterapia, o al menos yo no los he encontrado, un estudio aquí en España en atención primaria que te habla que lo primero que busca el paciente en atención primaria es ser escuchado. Lo primero, lo que más importancia le da, al punto que más del 50%, casi un 66% de los pacientes lo que buscan son ser escuchado, ser comprendido, que le den tiempo. Y un 33% lo que buscan es que le den tratamiento, que le deriven o algo así. No es ni una cosa ni la otra, de nuevo, pero eso nos tiene que hacer pensar, porque ese tipo de paciente es mucho el paciente que llega a nuestra clínica, que llega al fisioterapeuta de primera intención. En España el fisioterapeuta no es de primera intención, pero es de primera intención. Vamos a decir la verdad. A nivel práctico, la consulta privada es de primera intención. Y no solamente eso, en muchos sitios que trabajan con mutuas, al final es de primera intención, porque aunque no has ido voluntariamente allí, va a ser el primero con el que vas a mantener una relación larga, con el que te va a dar todo eso. Entonces, muchas veces, simplemente con escuchar al paciente ese primer relato, con recoger bien toda la información, pues quizá la clasificación de un diagnóstico. Luego otro día se podría hablar del diagnóstico en fisioterapia, pero hay gente que sabe ya mucho más que yo de eso. Pero va a ser mucho más fácil identificar los problemas, identificar los recursos, identificar las dificultades que tiene al tratamiento. Todo eso, escuchando, va a ser fundamental. Y el problema, yo te aviso que soy muy gramola, o sea, si me quieres interrumpir me paras, si no yo sigo. Pero el problema muchas veces es que nos han preparado para responder. Es decir, como fisioterapeutas, incluso como estudiantes antes de ser fisioterapeutas, nos han preparado para dar respuestas. Es decir, nosotros pensamos que el paciente viene a nosotros y lo que quiere es que demos un diagnóstico y que le demos un tratamiento. Que sí, pero que para hacer eso hay que pararse y escucharle un momentito antes, que eso nos cuesta. Es casi diría culturalmente difícil en los españoles, culturalmente difícil en los fisioterapeutas. Entonces... Sí. Yo la verdad que es algo que con la práctica te das cuenta, ¿no? Yo cuando empiezas bueno, cada uno lleva su trayectoria, pero yo cuando empecé a trabajar, especialmente cuando empecé a trabajar en mi consulta privada, que ya puedes un poco estructurarte las cosas como tú crees que tienen que ser, la mayor sorpresa que te llevas es la sensación de que la gente por primera vez se siente escuchada. Y eso es muy potente. Efectivamente no exime que luego hay un problema que resolver, hay un programa terapéutico que poner en marcha, pero sin esa primera parte dices, ostras, uno, como bien decías, no tengo la información necesaria para poner en marcha ese programa, y dos, es que no hemos construido esa relación de confianza que nos va a tener que mantener a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, eso es súper importante. Yo creo que la gente no es consciente, el que no se dedica a dedicarle un tiempo al paciente al principio, no es consciente del poder que tiene. Eso... Muchos te dicen, no, es que eso es una pérdida de tiempo, es que tengo muy poco tiempo con el paciente. Bueno, pues aunque tengas muy poco tiempo con el paciente, es una cuestión de planificación, porque va a ser el tiempo mejor utilizado en las primeras fases. Luego, quizá te va a hacer falta menos. Pero luego también hay que tener en cuenta cuál es la realidad de nuestra profesión. Y la realidad de nuestra profesión es que somos una profesión con terapia manual, con contacto.
Y ¿por qué mucha gente dice, bueno, pues yo no escucho al paciente, pero a mí el paciente me habla mucho? Claro, el paciente me habla mucho porque tenemos un problema y es que el fisioterapeuta es una persona que nos toque. Nos pasa como con el peluquero, es una persona que entra en nuestro espacio íntimo. Es una persona que va a estar muy cerca de nosotros. Y la única esto crea una disonancia, crea una sensación de ansiedad que la manera más fácil de normalizarla, que es hablando mucho con esa persona, es decir, abriéndote mucho a esa persona. Entonces es lo típico, lo que tú dices antes, no, es que hacemos de psicólogos. Es que, claro, el paciente, tú le estás tocando, que nosotros lo damos por descontado, porque un día en la carrera, a mí el segundo día de carrera me metieron en la camilla con 30 personas que no conocía de nada y la mitad de la camilla y quitaros la camiseta, como digo yo, que ahora lo dices, o sea, es que realmente habría que replantearse también un poco algunas cosas. Lo hemos normalizado tanto, pero el paciente no lo tiene normalizado. Y por eso habla. Entonces, si tú quieres tener esa relación en el espacio íntimo, es decir, un espacio personal muy íntimo, que te voy a tocar, pues hay que ganarse un poquitín el permiso. Te vuelvo a la misma discoteca antes. O sea, vamos a conocernos y luego ya te voy a poner las manos encima. Fíjate qué reflexión más interesante, Luis. No me lo había planteado desde ese punto de vista, ¿eh? Me parece súper interesante esa reflexión. Una cosa que me llamó mucha atención, no sé si a ti o a la gente que nos está viendo, ¿no? Lo típico de cuando el paciente se quite la ropa, mirad cómo se desviste. A una persona que no conoces de nada, mirarle cuando se quita una camisa es la cosa más agobiante que hay y además es poco útil. Porque si yo me estás mirando, no me voy a quitar la camisa como me la quito realmente. Entonces, es mucho más práctico, mira, desvístete detrás del biombo, algún momento, tal. Y si luego yo considero que para mi exploración clínica, para mi exploración física, me hace falta saber cómo te quitas y te pones la ropa, te lo voy a pedir dentro de la exploración física. No que tú estás ahí y yo te estoy mirando así mientras te quitas la ropa. A ver, eso también es comunicación, es la comunicación no verbal. La hemos cuidado poco. Hemos pensado mucho que, bueno, esto, lo que te digo, sobre todo porque lo hemos normalizado, para nosotros ha sido normal, ¿no? Tú te acuerdas perfectamente de quítate la camiseta, quítate los pantalones, ponte en mitad de una clase de 30 personas que te están escudriñando para ver si tienes la rodilla un poco más valgo, yo creo que es valgo, yo creo que es varo, yo no me acuerdo si es valgo o varo, y nos reíamos y demás. Pues y estás ahí metiendo barriga, apretando un poquito el culo y diciendo, y no estás normal, o sea, yo le digo siempre a los pacientes cuando les voy a hacer la exploración visual, les digo, prepárate, te voy a hacer la parte más difícil de la sesión. Ponte como si nadie te estuviese mirando. Es que es la parte más difícil. Y todo eso nos exige una reevaluación continua, porque además veremos que cuando el paciente tiene confianza se va a mover diferente de cuando se mueve en esa primera valoración. Totalmente. Entonces, ahí ya podríamos hablar de esa comunicación no verbal, que tiene que ver con los espacios, con la distancia, con las miradas, que se pueden, pues lo mismo, es también comunicación y con lo mismo que te decía antes, que se puede entrenar la comunicación verbal y la capacidad de escucha, se puede entrenar la capacidad de comunicación no verbal. Hay que conocerla primero, hay que saber lo que es. Claro. Exacto. Y hay que darse cuenta. Y a veces pues hay gente que naturalmente le sale ser así de cuidadoso, tener esas cosas en cuenta, pues porque a lo mejor a él le han afectado más en su carrera, pero luego hay gente que no. Y si no se lo explicas y le dices, mira, esto es mejor ser consciente de que tienes una persona delante, que no te conoce de nada, que le va a ser violento. Y esas cosas hay que enseñarlas. Y es verdad que carecemos de ese tacto, ¿no? De explicar este tipo de detalles. Lo hemos ido poco a poco repitiendo y vamos repitiendo, como digo yo, vamos repitiendo las cosas buenas de nuestros mayores y repitiendo las cosas no buenas de nuestros mayores hasta que nos paramos a pensar y decimos, oye, pues efectivamente, la próxima vez que le pide a una persona que se quite la camisa me voy a salir de la sala y ya luego le pediré que se quite la camisa, si me interesa. Porque pues igual consigo lo mismo, pero consigo pues ese feeling, ese estar cómodos, mejora. Eso son pequeñas cositas, pequeños puntitos. Al final yo digo siempre que hay pequeñas cosas muy fáciles de introducir desde el principio en nuestra relación clínica con el paciente. Muy bien. Luis, ya hemos tocado alguna pincelada de qué cosas puede aportar, pero bueno, te hago la pregunta, ¿sí? ¿Qué crees que puede aportar? O sea, el mejorar en nuestra capacidad comunicativa. ¿Cómo un fisioterapeuta se puede beneficiar de dedicar un poquito de tiempo a intentar formarse más en este tipo de habilidades, a leer, a estudiar, a que alguien le cuente? ¿Qué tipo de ventajas podemos sacar de ahí? Pues aquí podemos ir por lo que dicen directamente
estudios, hay metaanálisis que te dicen que formarte en comunicación, de nuevo, no en fisioterapia, sino en profesiones de salud, mejora resultados en los pacientes tales como el dolor, cefaleas, disfunciones. Simplemente ya con eso, no pensando en el objetivo del fisioterapeuta, sino pensando en el objetivo final, que sería el del paciente, eso ya sería un motivo. ¿Cómo lo conseguimos? Pues que te mejora la comunicación, te mejora la habilidad diagnóstica. ¿Por qué? Porque el 70% de los diagnósticos en medicina se consiguen con una buena historia clínica. Y la única manera de hacer una buena historia clínica es escuchando al paciente y haciendo bien las preguntas, que no quiere decir hacer muchísimas preguntas, no quiere decir hacerlas todas, quiere decir hacer las preguntas correctas en el momento correcto para sacar la información necesaria. Yo hay un consejo que le doy a mis alumnos, digo, siempre cuando estés aprendiendo y vayas a hacer una pregunta, pregúntate qué te da la respuesta. Si la respuesta a esa pregunta no te va a dar nada, ninguna información nueva, ni te va a abrir un camino nuevo, ni te va a cerrar un camino, no la hagas, porque te sobra. Te sobra en ese momento. A lo mejor más adelante es útil. Entonces, hacer bien una entrevista clínica, que es fundamental, y esto probablemente psicología nos lleva mucho camino recorrido, es muy, muy importante. Hay que saber combinar preguntas abiertas con preguntas cerradas. Yo siempre preguntas cerradas fundamentales para las banderas rojas. Pero, Sí. Fíjate, eso te iba a comentar ahora mismo. Yo hace poquito estaba leyendo un libro de psicología que me recomendó mi hermana, que es mi hermana psicóloga, y habla precisamente de cosas de la entrevista, ¿no? Y te iba a preguntar por eso, porque habla de cómo hacer preguntas cerradas o preguntas abiertas, ¿no? Una pregunta cerrada es la que te lleva a un sí o a un no. efectivamente. Y la pregunta abierta es la que no cabe esa respuesta, sino que tiene que desarrollar la respuesta. Entonces, y te das cuenta de que son cosas que no las haces conscientemente, pero muchas veces le sueltas una pregunta cerrada y te has quedado con un 20% de la información que podría haberte dado el paciente porque no le has dado esa puerta abierta a que se explique, ¿no? En principio, las preguntas cerradas deberían sobre todo servir para falsar hipótesis. Eso tendría que ser las preguntas cerradas esas de Sino en la estructura, la entrevista ideal en fisioterapia. Al final, bueno, pues en psicología tiene más tipos de entrevistas, pero en fisioterapia la entrevista ideal es una entrevista semiestructurada, que combina las preguntas abiertas con las preguntas cerradas. ¿Qué pasa? Nos da miedo. Uno de los miedos aterradores es, bueno, yo hago una pregunta abierta y ¿cuándo tengo que interrumpir al paciente? Porque es que el paciente habla mucho. Qué miedo que me da interrumpir al paciente. Bueno, pues al paciente a la primera no se interrumpe nunca. La primera pregunta abierta tú le dejas que te cuente, pues efectivamente, Sicilia, 1940. Esto es el cómo conocía a vuestra madre. Que se pasan 20 capítulos 7 temporadas para contarlo. Pues la primera pregunta es abierta y aguantas mucho. ¿Qué pasa? Que nos cuesta escuchar. Entonces estamos ya haciendo ahí, pues toma notas, apúntate un par de cositas, te vas ahí y demás. Y ahí ya tienes además mucha información sobre la persona, no solo sobre la patología. Yo digo siempre que a mí, por favor, que me manden pacientes de los de... Uy, no, yo no me veo, no sé si tú me ves bien. Te veo rayado, te oigo ¿Me he bien, rayado? pero te veo en rosa. Sí, bueno, verte no te veo, veo en la pantalla de rosa. Bueno, pues espérate un segundito, vamos a cambiar un segundo. ¿Ahora? La cámara, ahí. Ahora. Yo digo siempre que por favor que me vengan a mí pacientes de esos que hablan mucho, muchísimo, porque son una maravilla. Sí. El paciente que me da miedo es el de ¿y por qué has venido? Porque me ha traído mi mujer. ¿Y dónde te duele? Aquí. ¿Y desde cuándo? Mucho. Ese paciente que tú le haces preguntas abiertas y te responde con respuestas cerradas, es el paciente... Sí. Ese es muy difícil. Ese que tú lo sabes bien, ese tienes que torear con la manita baja. Hijo, qué largo se hace. El otro paciente, bueno, pues le vas a hacer menos preguntas abiertas, pero porque te ha dado tanta información que ya tienes las preguntas ahí cerradas. Entonces, es una cuestión eso de tenerlo, de no aprenderlo como tú decías, ¿no? Al final lo estamos haciendo y al final tú llegas a un punto en el que más o menos lo vas haciendo medio bien, medio mal, medio regular, pero un poco sin saber por qué. Y, si ya sabemos lo que funciona y ya hay otras profesiones que lo han estudiado y que lo tienen descrito y cuándo hacer unas y cuándo hacer otras, ¿y por qué no lo contamos a los compañeros que están en la carrera? ¿Por qué no lo contamos a los máster?
y por qué no conseguimos que una cosa que es bueno sea bueno para todos los pacientes. Entonces, ya te digo, mejora el diagnóstico seguramente y a partir de que te mejora el diagnóstico, como digo yo, como confío mucho en que la parte técnica de la profesión está bien cuidada, va a mejorar el tratamiento. Es decir, una vez que ya tengo una vez que sé lo que le pasa al paciente, la fisioterapia, la mayor parte de la fisioterapia es técnicamente fácil. Aquí yo soy muy crítico, nos quito mucho mérito, pero muchas de las técnicas que tú utilizas después de muchos años son técnicas que enseñas en primero de carrera. Una movilización analítica accesoria es de primero de carrera, no es técnicamente difícil. Se repite, es manipulación, movilización, pero claro, es el cuándo, el cómo y el por qué. Y eso es escuchar al paciente y hacer un buen diagnóstico al principio. Y eso sería una de las cosas que te da la comunicación. Lo segundo ya lo hemos hablado un poco antes, ¿no? De que el paciente, pues la relación terapéutica. Sin comunicación no hay relación. No hay relación. Y es necesaria. La relación de confianza es básica. Es básica. Es tan básica que la gente prefiere ir a una persona que no tiene ni puñetera idea de ciencias de la salud, si le da confianza, que a una persona que sabe muchísimo de ciencias de la salud, que no le da confianza. Entonces, esto al final es... yo en clase, yo digo siempre, hay una discusión, ¿no? Dejar que los alumnos utilicen los teléfonos o no los teléfonos. Yo tengo que ser suficientemente interesante en lo que cuento para, con todo lo que hay alrededor, con todas las fuentes de información, competir con ellas y llegar. No me basta con saber de lo que cuento, sino que tengo que saber transmitirlo. Pues esto es un poco lo que nos pasa en fisioterapia. Joder, funciona también la fisioterapia, que no, tengo que vender bien la fisioterapia. Porque si no, hay gente que va a vender bien cosas que no funcionan. Entonces, parte culpa suya, pero parte nuestra que hemos descuidado el huerto. Entonces, hay que también cuidar un poquitín eso, la comunicación, saber, le da valor a la fisioterapia, al final le da valor a lo que tú estás haciendo. El otro día le mandaba una foto a una amiga mía de unos tomates que me había regalado y digo, esto se puede llamar o ensalada de tomates o tomates de 3 juncos con escamas de salmandón y exprimido de aceitunas frías. Es lo mismo, pero al final la gente le va a dar más valor a una cosa que a otra. Entonces tenemos que aprender a contar bien lo que hacemos, a contarlo cuando hablamos con pacientes en el idioma que entiende el paciente y cuando hablamos con profesionales sanitarios en el idioma que entienden los profesionales sanitarios. Que también hay que saber hablar con fisioterapeutas, con médicos, hay que tener diferentes idiomas, pues como tienes el inglés o el francés o el italiano. Fíjate, aquí se abre un debate, Luis, es con esto que estás comentando. Hemos sacado la comunicación del paciente a la comunicación afuera, ¿no? Como profesionales hacia afuera. Y aquí se abre un debate porque fíjate que hoy en día con las redes sociales, bueno, ha sido un boom de enseñar lo que hacemos. Y yo a veces, sinceramente, entiendo que hay que divulgar lo que hacemos, que hay que enseñar lo que hacemos, que la gente tiene que conocer nuestra profesión, pero a veces veo que, no sé si me parece un poco excesivo o fuera de lugar o demasiado revelación de la intimidad de los tratamientos. No lo sé. Tengo ahí mis debates y mis dudas internas en ese sentido. No sé si me sigues. Te sigo perfectamente porque yo con las redes sociales pues me he salido un poco, vuelves a entrar, vuelves a salir, un poco porque ves eso, porque dices, bueno, a ver, hay que darle, la divulgación es fundamental, la divulgación en ciencia es fundamental y hay que ser capaz de contar las cosas, pero hay que saber cómo contarlas y hay que saber quién las escucha. Es decir, todo se puede hablar con todo el mundo, pero igual no con las mismas explicaciones. Yo imagino que lo que Stephen Hawking ponía en Breve Historia del Tiempo y lo contaba para que tú y yo lo pudiésemos leer. Voy a decir entender, pero bueno, voy a decir medio entender, porque ya hay partes del libro que no llega a pillar enteras, pero imagino que si iba a un congreso contaría las cosas de manera diferente. Entonces, hay que saber divulgar, hay que saber contar lo que hace la fisioterapia, porque eso le va a hacer muy bien a todos los fisioterapeutas, es decir, saber cómo funciona la fisioterapia, saber que la fisioterapia no es ponerme los infrarrojos y ponerme las maquinitas. Eso es muy importante, eso es un trabajo que tenemos que hacer, saber que la fisioterapia no es, pues voy allí y me doy un masaje
Vale, te voy a dar un masaje, sí, eso es también parte de la fisioterapia, pero tengo que contarte mucho más, tengo que contarte el por qué te doy el masaje. Dar el masaje, que es otro de esos debates, ¿no? Los fisioterapeutas hacemos masaje, no hacemos masaje, sí que hacemos masaje y somos buenísimos, tenemos que ser buenísimos Los haciendo mejores. masaje, pero tenemos que contar por qué nuestro masaje es el mejor. Entonces, eso es muy importante. ¿Qué pasa? Que cuando muchas veces se informa mucho y se cuentan muchas cosas, lo que creas es un efecto nulo, es decir, otra vez, otro ruido. Es decir, ¿cuántas rutinas de ejercicios hechas por gente muy formada y gente poco formada hemos visto durante los 3 meses de confinamiento? Llegaba un momento en el que las historias de Instagram paso, más rutinas de paso, no quiero ver más rutinas. Y si yo, que me interesa el ejercicio, paso, no, primero tienes que ganarte un poco a la gente. Y al final cada uno lo hacemos un poco en nuestra pequeña clínica. Y también lo tienen que hacer ahí las instituciones. Ahí los colegios y el consejo tienen una responsabilidad. Yo sabes que he estado dentro, que ahora ya estoy fuera, pero tienen también una responsabilidad de transmitir efectivamente eso. ¿Para qué? Para que cuando lleguen los pacientes sepan un poco lo que se van a encontrar y que el primer día en una consulta no les llame la atención que el 50, el 60% del tiempo de primera consulta sea de entrevista, de exploración y demás, porque vamos a tener mucho ganado, porque el paciente va a estar pensando, esto me está aquí robando el dinero y el tiempo y no me está tratando. Sí. Sí, no, está claro. O sea, desde luego que son todo ventajas en ese sentido. Es lo que decía ahora, estaba por aquí Raúl Ferrer, que decía divulgación sí, postureo no. ¿No? Ese es el debate del que estaba hablando yo. La divulgación me parece fantástica, me parece que nos hace mucho bien de cara a la galería y también de cara hacia los pacientes, pero hay que cuidar de no pasarnos e irnos al postureo. Pero bueno, eso creo que son problemas innatos al ser humano. Esto es como la sal en las comidas. Hay que echar la justa, sobre todo porque cuando te pasa no la puedes quitar. Exactamente. Hay que ir sabiendo dosificarla. Muy bien. Luis, seguimos. Cuéntame. Seguimos hablando, porque fíjate, yo creo que si algo ha puesto un poquito en auge el tema de la comunicación, quizás sea todo el boom que ha venido desde hace unos años con todos los avances en neurobiología del dolor, que han dado lugar a toda la pedagogía del dolor y que han reforzado un poco una de esas herramientas que siempre ha estado en nuestro arsenal, que ha sido la educación, ¿no? La educación en la pedagogía. Pero ahora con toda la necesidad de aplicar ese conocimiento a los pacientes con dolor crónico se ha puesto un poco en auge, ¿no? Está como más en boga el tema de la pedagogía. Yo creo que ahí la comunicación sin duda es un factor fundamental. Y quería que habláramos un poquito de eso. Y esto nos da para abrir muchas líneas. Vamos a abrir infinitas. Desde líneas competenciales a líneas de simplemente hablar de la pedagogía, sabemos hacer pedagogía, sabemos un poco, refiriéndonos a lo que decías antes, es contarle la chapa al paciente y ya está. ¿Cómo ves tú esto? Elige tú la línea que te apetezca, por la que te apetezca empezar. Voy a empezar. Mi madre es gallega, entonces voy a empezar con una pregunta. Voy a hacerte una pregunta. Venga. ¿Tú cuántas horas tuviste en la carrera que te explicasen cómo funciona el aprendizaje humano? Cero, ¿verdad? Como yo. Y como yo hice una búsqueda en las universidades de Madrid sobre cómo funciona el aprendizaje humano en el año 2017, en los programas que tenían, y encontré 2 universidades en Madrid que tenían una parte dentro de un tema, que no quiere decir que a lo mejor un profesor cuente o no cuente. Es decir, si vamos a hablar de educación y queremos hacer bien educación no es un fenómeno pasivo, no es un fenómeno en el que yo suelto chapa y tú me escuchas y aprendes. ¿Por qué? Porque tú has tenido un montón de profesores como yo que llegaban, te soltaban la chapa y tú no aprendías nada. Exacto. Pues es que eso pasa lo mismo con el paciente. Exacto. Entonces, para hacer pedagogía, que, ojo, y que no se me malentienda, considero fundamental que un fisioterapeuta sepa hacer pedagogía. Y no solo el dolor, atención. La educación para la salud, yo soy un fan de la EPS, soy un fan de la atención primaria y hay que saber hacer educación para la salud, pero para saber hacer educación hay que saber principios básicos de aprendizaje, principios básicos de pedagogía. Porque mucha gente lo sabe, pero
pedagogía y pedante tienen la misma etimología. Y igual queriendo ser pedagogos, acabamos siendo pedantes, porque empezamos a hablar por Interesante. hablar y no Ujú, tenemos, no ni puñetera idea de lo que decimos, que sí que lo sabemos muy bien lo ujú, que decimos, pero lo que pasa es que no estamos haciendo que la persona aprenda. Y el objetivo de si tú haces pedagogía no es acabar la sesión diciendo, jo, qué bien, lo que le he contado, la cantidad de cosas que le he contado, sino el objetivo debería ser que al final de la sesión tú hayas producido un cambio en esa ujú. persona. Eso es la base del aprendizaje, es eso, producir cambios. Entonces, primero tendríamos que saber un poco de cómo funciona el aprendizaje, saber pues, conocimientos básicos, efectivamente, que están muy trabajados en psicología, memoria de trabajo, capacidad de atención, capacidad de escucha. Es decir, claro, yo al paciente le cuento muchas cosas y no, que se va a acordar de todo porque se lo he contado yo. A ver si a mí enterarme de cómo funciona el dolor me costó irme a un curso de no sé cuántas horas y luego leerme un artículo y luego ir con Nix y luego ir con Rafa Torres y luego tal. No se lo voy a contar al paciente en la primera sesión, en la segunda y la tercera. A lo mejor Ujú, tengo que contarle pocas gotitas bien puestas ujú. en los momentos correctos. Exacto. Entonces, eso es súper importante. Entonces, para pedagogía, sí. O sea, si un fisioterapeuta tiene que hacer pedagogía, sí. A costa de cualquier, o sea, que no nos la quiten. Sí, sí, sí. Un fisioterapeuta con leerse explicando el dolor y con hacerse cursos está preparado para hacerla. Pues es que a lo mejor no sabemos, no tenemos la formación de base para hacerla bien. Entonces hay que saber también decir, oye, mira, yo sé llegar hasta aquí, ¿dónde tengo que ir a buscar más información? Porque Ujú, esto tiene que ser nuestro, ya te digo, esto sí que igual que hay cosas en las que soy muy sincero y hay que derivar, pero somos muy buenos profesionales sobre el dolor, sabemos ujú. mucho sobre el dolor, sabemos muchas cosas que contar sobre el dolor, pero tenemos que conseguir que esas cosas que nosotros sabemos contar sobre el dolor al paciente le lleguen. Y para eso sí que Exacto. tenemos que saber un poco cómo funciona el cerebro del paciente. Exacto. Sí, yo ahí me parece que hay una cosa que es fundamental, que es que sea relevante para el paciente, ¿no? No, como decías, si a lo mejor es una pildorita, es una metáfora en un momento dado que al paciente le resuene con su problema y ya está. Y no hace Pues te, falta estar una hora explicándole la neurofisiología de la sinapsis, que no le sí. importa un pepino La 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 neurofisiología de la metáfora del sinapsis. spam, la metáfora del spam. Que a lo La mejor metáfora que usa John Innes. el paciente no tiene ni puñetera de lo que es el spam. Y aquí voy a volver hacia atrás. ¿Para qué nos ha valido escuchar al paciente con preguntas abiertas el primer día mucho rato? Para conocer al paciente y saber lo que es relevante. Exacto. Hay una charla de Cormac, de la Sefit, no de Ben Cormac, de Ryan, nunca me acuerdo cómo se apellido, para los nombres he sido muy malo, o sea, pero hay una charla en el Congreso de Fisioterapia y Dolor de Valladolid de Ujú. hace 3 o 4 años sobre la relevancia. Si no consigues, si no sabes lo que es relevante para el paciente, mucha parte de esa adherencia al tratamiento, mucha parte de esa educación, de esa pedagogía que puedas hacer, no le va a llegar. Yo digo siempre, yo como profesor en clase tengo una manera muy buena de conseguir que una cosa sea relevante para los alumnos. Entra en examen. Las palabras entra en examen convierten cualquier cosa en relevante a algún alumno. Relevante. ¿Qué pasa? Al paciente nosotros pensamos que la palabra te va a quitar el dolor es relevante. Bueno, pues hay pacientes, y tú lo sabes, a los que le quites el dolor es relevante, pero eso es más relevante, te vas a poder ir a escalar. Ujú. Ostras, me voy a poder escalar. Si haces este ejercicio y lo repetimos de esta manera, seguro que cuando vayas a escalar vas a tener menos dolor. Este ejercicio me gusta, Carlos. Este te lo voy a comprar. Este me lo quedo. Claro, y para eso hemos tenido que investigar un poco, no solo en el problema, que esto ya Ujú. viene de Aristóteles, no solo en el problema que la persona tiene, sino en la persona que tiene el problema. Y eso, de nuevo, a escuchar, a escuchar y a escuchar. Es que te da tantas informaciones. Cuando me preguntabas antes, ¿no? ¿Qué te da? Pues mira, te da también esto, te da saber lo que es relevante para un paciente, Exacto. fundamental. Si tú sabes lo que es relevante para un paciente, ya es mucho más fácil hacer pedagogía, Ujú. porque ya sabes mucho mejor cómo funciona, por ejemplo, su atención o su motivación. Y entonces ya puedes empezar a rascar un poco por dónde podemos ir. Sí, fíjate, a mí una de las cosas que me pareció muy interesante, esto surgió en un curso con Jonis, precisamente, en el que hablaba un poquito del diálogo socrático, de la forma de comunicar, ¿no?
que al final no es lo mismo que yo te explique cómo funciona algo que yo te vaya haciendo una narrativa, un diálogo, con una serie de preguntas en la que tú seas el que acabe deduciendo, sacando la relevancia o la información importante, ¿no? Y eso es un arte, eso no es nada fácil ponerlo Eso en es una práctica cuando ciencia, te pones delante del paciente. es una ciencia, no es un arte. Es una ciencia porque se puede sistematizar, repetir, enseñar y hay mucha parte de detrás. O sea, el diálogo socrático, claro, es muy difícil hacerlo. Que no es hacer preguntas por hacer preguntas. ¿Y qué piensas? Y entonces No, esto claro, que... es con un sentido y con un Claro, objetivo. pero Pero claro, lo que... el aprendizaje que la persona siente, que son conclusiones suyas, que ha llegado a esos puntos, es mucho más fuerte que si tú se lo das. Lo mismo si Exacto. quieres cambiar creencias sobre el típico miedo al dolor, al movimiento, ¿no? Pues no es lo mismo que yo te diga que moverte de esta manera no te va a hacer daño, que llegues tú a la conclusión de que moviéndote de esta manera no vas a hacerte daño. ¿Por qué? Porque si te lo he dicho yo, tú lo puedes aceptar, no aceptar, va a depender mucho de otros factores, va a depender de mucho de la confianza que tú tengas en mí, de pues si soy más mayor o menos joven, de cuántos títulos tengo colgados en la pared o cuántos no. Todo eso que también es Sí, 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 comunicación, sí, 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 sí. pero al final, si la persona llega por su propio pie, eso va a tener mucho más valor, va a ser una creencia mucho más fuerte y es más fácil que produzca las modificaciones y los objetivos que tenemos que buscar con el paciente. Exacto. Y ahí es precisamente donde te vas, ¿no? O sea, donde tú te quitas de primer plano, no soy yo el importante, el que te tiene que demostrar todo lo que sabes, sino que Ujú. estoy aquí intentando que seas tú el que llegue a esas conclusiones, ¿no? Y eso a mí me parece un cambio de paradigma fundamental a la hora Mm. de ponerte a explicar estas cosas a los pacientes, ¿no? Mm. Y eso lo da la comunicación. Eso, la Eso comunicación es. la comunicación es la herramienta que te permite muchas otras cosas. Al final esto es absolutamente transversal, es decir, ninguna profesión sanitaria puede prescindir de la comunicación. Y los grandes reyes de la comunicación durante mucho tiempo en sanidad son y van a ser los psicólogos. ¿Por qué? Porque ha sido quienes más lo han estudiado, quienes más lo han aplicado, pero vamos, no hay cualquier escuela de medicina actualmente pues tiene efectivamente muy claro que la comunicación, te digo, no solamente malas noticias, sino transmisión con el enfermo y demás, la entrevista clínica, se entrena, tienen seminarios de entrevista clínica. Yo no he visto nunca un seminario de entrevista clínica en fisioterapia. Desde este punto de vista, ¿no? Desde Porque ese punto sí, de vista, sí que se nos efectivamente. enseña qué cosas hay que preguntar, qué tal, qué orden hay que llevar, pero no desde este punto de vista, que es lo que Efectivamente. yo he hecho en falta, ¿no? Decir, jo, es que hay matices, que al final son matices, pero que son muy claves, que es que cambian una sesión. Entonces, Absolutamente. eso, jo. Vale, Entonces, eso, por ejemplo, los silencios entendidos, no los silencios de que el paciente se quede callado, sino cuando tú llevas tratando a un paciente 2, 3, 4 sesiones y vas notando que tienes informaciones de muchos aspectos de su vida y hay un aspecto de su vida, familiar, laboral, social, del que no ha habido en ningún momento una comunicación espontánea. Bueno, pues eso te tiene que hacer un poco pensar. Llámalo si quieres bandera amarilla. Es decir, y de nuevo, no va a ser una cosa que yo tenga que tratar y decirme, noto que no me quieres hablar de tu esfera familiar. ¿Hay algún problema? No es así. Soy fisioterapeuta. Pero a lo mejor en ese paciente que tiene pues esa capsulitis retráctil, pues a lo mejor hay algo más. A lo mejor efectivamente es cuestión de coger un cuestionario. Los cuestionarios a mí creo que hay que utilizarlos para muchas cosas y una de las cosas que te permiten es plantear de manera indirecta preguntas para que el paciente se sienta menos ofendido. No tanto para tener una puntuación de me puntúas alto en esto o bajo en esto, sino efectivamente, oye, pues aparte que me des una indicación de que oye, a lo mejor es una persona a la que tengo que acabar derivando, a la que tengo que acabar mandando a otro profesional, pero también para que a lo mejor la persona pueda hablar de una determinada manera más libre sobre lo que le pasa. Te pongo un ejemplo muy fácil. Yo con ciertos pacientes que tienen, después de operaciones y demás, ay, Luis. hay veces que en plan de, pues, si les nota que te quieren preguntar algo y hay momentos en los que dices, oye, pues mira, ya puedes empezar a hacer vida normal, puedes volver a tu actividad sexual, tal. Se dejas caer ahí.
Porque hay cosas a que la gente, si no se lo facilitas, tampoco sabe cómo preguntártelo, si puede, no puede. Entonces, hay que normalizar, hay que saber un poco cómo hablar con la gente. Fíjate, este es un tema interesante, el de los cuestionarios. También Raúl decía ahora que el autoinforme es un instrumento terapéutico muy útil, ¿no? Y que en esta idea de los cuestionarios, me gusta mucho el enfoque que le has dado, de decir, No, ostras, no puede es ser mío, una herramienta. no es mío, es de Mark Jones, que sabe, Bueno, sabe bastante más que yo de esto. Me encantaría pues decirte que es mío, pero Pues me gusta mucho el enfoque que le da Mark Jones al uso de los cuestionarios en este sentido, porque mi sensación con los cuestionarios muchas veces es decir, ostras, es como que pones una barrera demasiado a la comunicación, no es como que lo haces demasiado aséptico. Y a veces prefiero utilizar las preguntas que aparecen en los cuestionarios dentro de la conversación, dentro del diálogo, para que sea más, no sé, más manejable, pero es verdad que para ciertas personas puede ser más útil el decir, bueno, está esta herramienta aquí y a lo mejor damos otro espacio, que esa persona necesita otro espacio de expresión, ¿no? Y es muy interesante. al final tiene que ver con los objetivos siempre, porque una cosa es, si tú quieres recoger, estás haciendo un estudio y quieres recoger un dato objetivo, tú tienes que aplicar el cuestionario tal y como está descrito en las propiedades psicométricas del cuestionario. Si el cuestionario es que el paciente lo rellena el paciente solo en una habitación sin que tú estés, es así como tiene que rellenarlo. Otra cosa es que tú el cuestionario lo quieras efectivamente, oye, pues para facilitar o para desbloquear ciertos aspectos comunicativos que no hay. Perfecto, pues lo puedo utilizar. No dejo de ser, oye, pues mira, aquí hay unas preguntas y yo hay pacientes a los que se lo he dado para que lo rellenen ellos y me comenten lo que quieran sobre el cuestionario. Y hay pacientes con los que lo rellenamos juntos. Ya te digo, no tanto por darle un valor o por recoger un dato estadístico o cualitativo. Estoy pensando, por ejemplo, ahora en el CSI o en el TSK. Sino hay veces que pues lo que quiero es efectivamente que podamos hablar de esto. Pues a lo mejor lo que quiero es, en vez de derivarte directamente a un profesional, lo que quiero es que te des cuenta que, fíjate, pues mira, resulta que eres sensible a la luz. Es decir, hay una serie de cosas que nos llaman un poco atención y que a lo mejor no solamente tiene que ver con lo que yo puedo hacer aquí como fisioterapeuta. De nuevo, me juego el cuestionario un poco, en ese caso, como herramienta para ayudarme en ese diálogo socrático. Y ya te digo, pues efectivamente, al final lo planteas, pero tienes que saber que ese valor que te va a dar el cuestionario utilizado así es un valor completamente diferente al cuestionario utilizado como este descrito que se utiliza el cuestionario. Entonces, Exacto. tienen que ser herramientas para nosotros, para siempre no perdernos en los objetivos de fisioterapia. Que de nuevo, no es el objetivo, no es decir a una persona que tiene una fobia, no es decir a una persona que está deprimido, pero igual tengo que saber que un paciente está deprimido y que por eso no estamos llegando a los resultados como pensábamos que íbamos a llegar. Eso es muy interesante. Luis, estamos alcanzando la hora de charla. Yo estoy súper a gusto. Pero Instagram no nos deja grabar más de una hora seguida. Va. Entonces, a mí, yo si te parece, si no tienes nada que hacer, me gustaría robarte 10 minutitos más de tiempo, Sin porque hay un ningún tema problema. que se nos ha quedado ahí en el candelero, que me gustaría hablar de ello. Lo que pasa es que tenemos que cortar la conexión y volver a empezarla, ¿vale? Per- Para que nos deje otra hora, que no la vamos a Sin, acabar, pero sin ningún problema. entonces yo Yo, creo vamos, que me he reservado, no tengo ninguna perfecto. cita ahora, así que aquí me quedo. Entonces, para no cortar con la conversación a mitad, hago ahora Ujú, el corte y ujú. en un minuto estamos otra vez aquí, ¿vale? No te vayas, que vuelvo a Perfecto. montarlo otra vez todo, ¿vale? Y Muy bien. vosotros los que nos estáis siguiendo, estamos aquí con vosotros otra vez enseguida. Habiendo aportaciones de diferentes personas, no las podemos atender todas porque estamos aquí un poco en la conversación, pero son puntos muy interesantes los que estáis aportando. Os dejo y ahora volvemos.